Día 8 de mayo. El santo Job, patriarca del Antiguo Testamento, del año 2000 antes de Cristo. Se llama patriarca a un antiquísimo jefe religioso de Israel. Así, por ejemplo, fueron patriarcas Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, etc. Job ha sido considerado durante muchos siglos como el mejor modelo de paciencia, por supuesto, antes de Jesucristo. El profeta Jeremías afirma que la tierra donde Job nació y vivió, al suroriente del Jordán, era considerada como región de grandes sabios y profundos pensadores. La Santa Biblia narra de la siguiente manera los hechos de Job. Había en la región de Ur, al suroriente de Palestina, un hombre de muy buen comportamiento, que se apartaba del mal y temía mucho ofender a Dios. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era también inmensamente rico. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 parejas de bueyes, 500 asnas y muchísimos obreros. Era el más rico de toda la región. De vez en cuando ofrecía sacrificios de animales a Dios para pedirle perdón por los pecados de sus hijos, porque se decía: ¿quién sabe si alguno de mis hijos haya disgustado al Señor con algún pecado? Un día se reunió Dios en el cielo con sus ángeles y les dijo: ¿han visto a mi amigo Job? No hay nadie en la tierra como él. Tiene gran temor de ofenderme y se aparta del mal. Pero Satanás llegó y dijo a Dios: es que has tratado demasiado bien a Job. Le concediste enorme cantidad de animales y de personas. Así cualquiera se porta bien. Pero permite que se le acaben sus riquezas y verás cómo se portará de mal. Y Dios dijo a Satanás: te concedo permiso para que lo ataques en sus bienes, en sus animales y personas. Pero cuidado, a él no lo vaya a tocar. Y un día, en que sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban celebrando un almuerzo en casa del hijo mayor, llegó corriendo un mensajero a decirle a Job: sus bueyes estaban arando y sus asnas estaban pastando en el potrero, y llegaron los guerrilleros y mataron a los trabajadores y se robaron todos sus animales. Solamente yo logré huir para traerle la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó un segundo obrero y le dijo: cayeron rayos del cielo y mataron todas sus ovejas y a sus pastores. Solamente yo logré salir huyendo para traerle la noticia. Aún estaba hablando el anterior cuando llegó otro que le dijo: los enemigos del país vecino se dividieron en 3 escuadrones y atacaron los camellos, mataron a los arrieros y se llevaron todos los animales. Únicamente yo logré huir para venir a contarle la noticia. No había terminado el otro cuando llegó un cuarto mensajero a decirle: sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban almorzando en casa del hijo mayor, y se cayó el techo y los mató a todos. Job se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de tristeza, se rapó la cabeza en señal de duelo y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada volveré al sepulcro. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Ni dijo ninguna palabra contra Dios, que había permitido que le sucedieran todas estas desgracias. Se volvió Dios a reunir con sus ángeles en el cielo y les dijo: ¿se han fijado en mi amigo Job? No hay ninguno tan santo como él en la tierra. Tiene gran temor de ofenderme y se aparta siempre del mal. Y aunque ha permitido que le sucedan tantos sufrimientos, no se aparta de mi amistad. Pero llegó Satanás y le dijo: sí, se conserva así porque goza de buena salud, pero permíteme quitarle la salud y verás que ahora sí maldice y se porta mal. Y Dios le dijo: puedes quitarle la salud, pero cuidado, respétale la vida. Y a Job le llegó una enfermedad a la piel y se volvió una sola llaga de la cabeza hasta los pies.
tuvo que ir a sentarse junto a un basurero y con un pedazo de teja se rascaba y vivía entre la basura. Y hasta su mujer lo despreciaba y le decía: maldiga su suerte y muérase. Pero Job le respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males que Él permite que nos sucedan? Y en todo esto no pecó Job, ni con sus labios o con sus palabras. Y eran tales sus angustias y desprecios que le hacían, que cuando amanecía exclamaba: ¿cuándo anochecerá? Para que no me desprecien ni se burlen más de mí. Y cuando anochecía decía: ¿cuándo amanecerá? Para que no me atormenten más las pesadillas y los espantos. Y todo esto le sucedía siendo él tan santo. Al saber tan tristes noticias, llegaron 3 amigos desde diversos sitios a consolarlo, y al verlo tan acabado, lanzaron gritos de angustia, rasgaron sus vestiduras en señal de dolor, se echaron polvo en la cabeza como penitencia, y se quedaron 7 días sentados en el suelo, sin decir palabra, llenos de dolor. Y después los 3 amigos empezaron un diálogo en verso, diciendo cada uno a qué se debía probablemente aquellos infortunios tan terribles del pobre Job, y sacaron como consecuencia final que probablemente él había sido muy pecador, y por eso era que estaba disgustado Dios. Job respondió con fuertes exclamaciones que esa no era la causa de sus desgracias, que él se había esmerado durante toda su vida por comportarse de tal manera que lo fuera agradable a Dios, que había compartido sus bienes con los pobres, que su deseo de mantenerse puro era tan sincero que había hecho un pacto con sus ojos para no mirar a mujeres y jóvenes. Y decía: estoy seguro de que un día con estos ojos veré a Dios. En un momento de emoción, Job llegó a decirle a Dios que a él le parece que nuestro Señor ha exagerado en el modo de hacerlo sufrir, que siendo Dios tan poderoso, ¿por qué se venga de un pobrecito tan miserable como él? Y entonces interviene Dios y le contesta fuertemente a Job que la criatura no tiene por qué pedirle cuentas al Creador. Y empieza la voz de Dios a hacer una descripción maravillosamente poética de los seres que Él ha creado. Cuando yo hice el universo, ¿dónde estabas tú? Cuando hice el mar y los animales que lo llenan, ¿por dónde andabas a esa hora? Y luego va describiendo la imponencia de todos los animales que Él ha creado, y le pregunta a Job: cuando yo hice a todos estos animales, ¿dónde estabas tú para que ahora me vengas a pedir cuenta de lo que hago? ¿Quién es este que se atreve a discutirme? Job se da cuenta de que hizo mal en ponerse a pedir cuentas a Dios y le dice humildemente: Señor, me he puesto a hablar lo que no debí decir. Retracto mis palabras, me arrepiento de lo que he hecho al protestar. Te pido perdón humildemente, mi Señor. Entonces Dios volvió a hablar con voz amable y dijo a los amigos de Job: ofrézcanme un sacrificio para pedirme perdón por lo que dijeron contra mi amigo Job, y por las oraciones de él yo los perdono. Luego Dios le concedió a Job el doble de bienes de los que antes había tenido. Vinieron todos sus familiares, cercanos y lejanos, y cada uno le trajo un regalo y una barra de plata, un anillo de oro, y celebraron un gran banquete en su honor. Y Dios bendijo otra vez a Job, y le concedió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 pares de bueyes, 1,000 asnas. Se casó de nuevo y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y sus hijas fueron las mujeres más bellas de su tiempo. Y Dios le concedió a Job una larga vida. Vivió hasta los 140 años, y conoció a los nietos y a los bisnietos y a los tataranietos. Murió en feliz ancianidad y llenó de alegría y de paz. Señor Jesús, te pedimos por intercesión de tu siervo Job, que nos conceda siempre paciencia
en medio de las cruces y dificultades de nuestra vida.